¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí reunidas alrededor de este sitio para conversar junto con Jimena, Marcela, aquí en Conversaciones Ellas Líderes. Así que hoy tenemos un tema muy interesante para conversar. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Siempre hay mucho para compartir, Sí, Jimé. igual muy linda la conversación que vamos a tener hoy y también compartir con los que nos están viendo. Sí, bueno, el tema es un tema que quizás no nos agrada mucho porque nos va a hacer pensar en algunos episodios difíciles de nuestra vida probablemente, porque el tema de hoy es el dolor puede ser bueno. Creo que ya el título como que suena mal, ¿no? Como que Sí. dolor y bueno no deberían estar en la No misma combinan frase, en en la la misma misma oración. oración. Pero de eso queremos conversar porque creo que vale la pena sacar algunas enseñanzas. Al fin y al cabo, creo que nadie está exento de experimentar un episodio de dolor en la vida. Pero sí creo que si nosotros aprendemos a sacar algo bueno del dolor, todos esos procesos inevitables, no sé, nos pueden llevar a algún lado, no sé cómo ustedes lo ven, porque ¿quién no ha experimentado dolor una vez en su vida, no? Exacto, es un tema del que hablamos poco y el que vivimos mucho, ¿no? Sí, Entonces debería sí, ser un tema frecuente entre nosotros y debería ser un tema que así es. conocemos porque Sí. lo experimentamos todo el tiempo, ¿no? Algo que se me viene a la mente, por ejemplo, dice que Jesús fue experimentado en dolores, en Quebranto, ¿no? quebrantos, ¿no? Entonces, nosotros como cristianas que seguimos a Jesús y queremos ser como Él, vemos que en su vida el dolor que ha implicado el rechazo, desde que nació prácticamente, es como que el pan de cada día, pero no solamente el dolor por el dolor, ¿no? Sino porque eso conllevaba en sí un propósito, pero también formó a Jesús, porque era 100% hombre también y 100% Dios. Entonces, cuando nos relacionamos y nos acercamos a Jesús, es inevitable que el dolor sea parte de la vida del cristiano, ¿no? Entonces, es por eso que es difícil hablarlo, porque siempre decimos, no, seguí a Jesús y vas a ver que todo va a estar bien en tu Y vida, además ¿no? que no queremos dolor, ¿no? A ver, levanten la mano, nadie. ¿quién quiere pasar por un dolor por acá? Claro. Es más, los seres humanos continuamente estamos luchando contra el dolor, ¿no? Incluso de maneras muy instintivas. En Claro, consejería automático, nosotros ¿no? vemos que la mayoría de las malas decisiones que tomamos los seres humanos tienen que ver con evitar el dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando aconsejamos jóvenes, nos pasa que muchas veces los jóvenes están involucrados en relaciones difíciles o dañinas por no sentirse solos, porque la soledad Les implica causa un dolor, dolor. ¿no? Entonces, muchas veces nuestras malas decisiones vienen por evitar el dolor y me parece razonable, porque como seres humanos nosotros hemos sido creados para vivir sin dolor, ¿no? Originalmente sí. nosotros no estamos diseñados para vivir dolor. Se supone que deberíamos vivir en un mundo perfecto, donde todo funciona perfectamente y la voluntad de Dios se cumple de manera perfecta. Pero bueno, entendemos que una vez que ha entrado el pecado en la raza humana, nosotros tenemos que empezar a vivir en un mundo donde hay dolor y hay sufrimiento y nos cuesta entender cómo se convive con el dolor. Creo que ¿no? la expectativa errónea que tenemos todos en general de no experimentar dolor o que todo salga bien o que la vida sea buena, o sea, un ideal Sí. que mantenemos por ahí en nuestro cerebro, Sí. que es totalmente erróneo, porque hasta nacer ha implicado un dolor, aunque no Claro. nos acordemos. Exacto. Pero esa expectativa también nos genera ese evitar el dolor, ese temor al dolor y por lo tanto tratar de huir de él. Y por eso es que suena tan raro esto de decir que el dolor es bueno. De paso que tampoco queremos Sí. decir algo que no es correcto. Nada, Sí. el dolor es malo. El dolor dolor- no, el no dolor hemos sido duele. diseñados para el dolor, creo, ¿no? No hemos sido diseñados para el dolor. A mí me hace pensar en que por naturaleza también, a raíz del pecado, somos egoístas. O sea, pensamos siempre en lo que a nosotros nos cae bien, nos agrada, el ambiente, lo que quiero comer es lo que me gusta, no voy a comer lo que... ¿Entienden? Todo el tiempo estamos pensando en cómo nosotros nos satisfacemos y estamos bien y estamos cómodas. Entonces, el dolor no trae comodidad, el dolor nos saca totalmente de nuestro mundo de tranquilidad, de confort. Entonces, creo que es más difícil porque mientras más nos centramos en nosotras mismas y en lo que queremos como humanos, en todo el sentido físico, emocional,
claro que vamos a huir del dolor, ¿no? No vamos a querer que nadie ni nada estorbe nuestra comodidad. Entonces creo que eso es lo más difícil, ¿no? Sí, como seres humanos elaboramos estrategias para evitar el dolor, ¿no? Por Conscientes ejemplo, o inconscientes, ¿no? sí, en la mayoría inconscientes, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que a veces para no sentir emociones que me incomoden, yo tiendo a racionalizar, ¿no? Por ejemplo, alguien está llorando delante de mí y en lugar de conectarme con su dolor, mi tendencia automática es a pensar en una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me desconecta de esta incomodidad de ver a una persona sufrir y me pone como en control, ¿no? Con una sensación de control porque estoy pensando en una respuesta. Esta es una forma como automática de no enfrentar el dolor en pequeño, pero es el estilo en el que la mayoría de nosotros ha decidido vivir, ¿no? Y las maneras extremas de evitar el dolor ya se convierten en problemas serios, ¿no? Como esto de, no sé, vicios, adicciones y demás, para no sentir lo que uno en realidad está sintiendo, para no enfrentar lo que uno está viviendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que para evitar el dolor te vayas a conductas, actividades o actitudes que te causan más dolor. Te estás haciendo daño a ti mismo, pero en el fondo lo que estás haciendo es respondiendo a ese deseo de huir del dolor, el temor a experimentar dolor, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Lo que Sí. pasa aquí en la mente, Somos en nuestra complejos mente. los seres humanos. Y a mí me parece que uno de los impulsos más grandes del ser humano es evitar el dolor. Todo el tiempo estamos haciendo, pero malabares mentales, emocionales, para huir del dolor, ¿no? Es una constante en nuestras vidas y es muy instintivo. Sí, creo que nuestra manera de pensar, los pensamientos en general tienen mucho que ver acá, ¿no? Estaba yo leyendo alguna vez de que el dolor mayor es a causa de nuestra valoración sobre lo que nos está sucediendo. O sea, más que el asunto en sí, más que por decir, la tragedia, sino la valoración que nosotros hacemos sobre lo que sucedió nos causa más dolor que el dolor mismo. No sé si se entendió, Claro. parece un Como trabalengua que esto. magnificamos el hecho Pero aquí en nuestra mente mente para... valoramos. Quizás, por ejemplo, esto de nuestras expectativas equivocadas, de que todo debería estar bien, entonces nos pasa algo y wow, ¿no es cierto? Lo magnificamos aquí en nuestra mente, eso, ¿no? O lo que dice Marcela, esto de tratar de huir del dolor. Entonces viene un suceso que es quizás normal al común de las personas, pero nosotros tomamos una actitud a causa de lo que pensamos sobre ese suceso. Es que qué importante es, ¿no? La recomendación de siempre que chequemos lo que estamos pensando. Lo que está pasando en nuestra mente. Una manera muy frecuente de tratar mal el dolor en nosotros es minimizándolo, o sea, haciéndolo pequeño, ¿no? La gente tiene la El costumbre, otro extremo, digamos. sí, cuando habla, por ejemplo, de decir cosas como, siento un poquito de tristeza, ¿no? La tristeza se siente o no se siente, no hay un poquito, No hay poquito más. Claro, Oh, las wow. emociones son lo que son, pero nosotros tendemos a minimizar los dolores, ¿no? Tendemos a tratar de sentirlos en pequeño para no sentir el impacto del dolor en nuestros corazones. Yo Sí, recuerdo muy que interesante. cuando estaba en una época de mi vida de mucho dolor a causa de un problema matrimonial personal, yo necesitaba hablarlo con alguien, pero no quería, porque uno, no quería expresar mi sentimiento, pero en realidad lo que no quería era que tuvieran un concepto errado de mí. Es decir, que dijeran, ¿cómo que vas a pasar por ese problema? ¿Cómo que te sientes así? Vos no deberías sentirte así, pero era yo quien me decía eso. Y era el Otra vez. orgullo que me hacía decidir no abrir mi corazón, o sea, no pedir ayuda porque yo tenía vergüenza de mi situación. O sea, estaba mal, estaba pasando por un dolor, pero yo no quería reconocerlo delante de otra persona porque sentía vergüenza. Entonces, creo que muchas personas les cuesta abrir su corazón y pedir ayuda porque están lidiando con su imagen, porque estamos lidiando con el qué pensarán de mí. Entonces, ahí viene el aislamiento, ¿no? Y en el aislamiento uno encuentra mayor dolor y encuentra mayores mentiras que se van acumulando. Como decía, hay una frase que usted escribió en un post que dice, un pensamiento que en algún momento
que ahora es tóxico, empezó solo como un pensamiento casual, ¿no? Entonces, pensé esto así porque vi algo, pero luego eso, si yo no no cuido mi mente, no cuido lo que estoy pensando, se convierte en algo tóxico en mi mente y me hace daño y se refleja en todo lo que... O sea, es como un filtro por el cual yo voy mirando todas las situaciones, ¿no? Entonces, el decir, no, yo no voy a hablar de eso ahora cuando fue el momento de hablarlo, luego se ha hecho más duro como una ampolla y que nadie quiero que vea, pero que me está doliendo, pero yo no quiero mostrarla porque no quiero que piensen mal de mí y estoy sufriendo, ¿no? Entonces, creo que muchas personas pueden identificarse con eso porque el dolor es de todos los días, toda la vida, pero cuando no lo tratamos también por nuestra imagen, para que no piensen, o porque, no sé, ¿cómo voy a dejar que mis hijos me vean así? ¿O cómo voy a dejar que mi mamá me vea sufrir? Yo, por ejemplo, yo no quería que mis papás me vieran sufrir. Claro, que se enteren. Porque y todo les iba a doler. Sí, sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo todo eso nos ayuda también ahora a lo que estamos conversando? El dolor puede ser bueno y entonces la forma en que nosotros enfrentamos el dolor, qué hacemos con el dolor o qué no hacemos, como en este caso estaba comentando Jime, de esa situación, define si el dolor va a tener un impacto positivo en nuestra vida o no, porque en realidad el dolor nunca es bueno, pero lo que podemos sacar de él, siempre lo digo de esta manera, ¿no? Qué terrible es pasar por una tragedia y quedar igual. Claro, sí. Aunque a veces el quedar igual sería lo mínimo que algunas personas pueden desear, ¿no? Porque quedan tan devastadas que lo mínimo sería volver a estar iguales a que estaban antes del trauma, ¿no? Pero la idea sería estar mejores. Sí, justo creo que Jime ha dado un muy buen ejemplo con esto que comentaba, porque creo que uno de los propósitos buenos del dolor es llevarnos a reconocer que somos humanos, que somos frágiles, que somos necesitados, que somos débiles, ¿no? Algo bueno del dolor, entonces. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos pone en nuestra realidad, porque esa es la verdad, ¿no es cierto? No tenemos todas las respuestas, no sabemos cómo hacer todas las cosas, no tenemos las soluciones, o sea, no tenemos el control total de nuestras vidas y los seres humanos vivimos queriendo esconder eso como si no fuera verdad, que somos, somos humanos, que necesitamos ayuda, que no podemos todo. Exacto. Y creo que aprender, nosotros en consejería le llamamos abrazar el dolor, ¿no? Aprender a reconocer esta nuestra fragilidad nos pone en el lugar correcto como seres humanos, ¿no? Porque esta es una parte de de la verdad, de quienes somos, de nuestra identidad, aunque es cierto que nosotros somos hijos de Dios y Él puede hacer mucho con nuestras vidas y Él es poderoso sobre nosotros, eso es verdad. Así es. Pero también es verdad que hay un nivel de fragilidad y debilidad, pecado y humanidad en nosotros, ¿no? Y además el dolor nos hace humanos, nos conecta los unos con los otros, ¿no? Me imagino que ustedes habrán escuchado, como yo, muchas historias de personas que han atravesado el dolor, diferentes tipos de dolor, diferentes tipos de traumas, por decirlo así, y que han sacado algo bueno de aquello, ¿no? Ahora actualmente se ha popularizado el término resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Cabalmente la posibilidad que tenemos nosotros de sacar algo bueno del dolor, de pasar por el dolor y salir bien o enfrentarlo adecuadamente y no sé, mínimo volver al estado original, es decir, recuperarte y en el mejor de los casos pasar a otro nivel también, ¿no? Eso es resiliencia. Entonces, ahora hablando acerca del dolor, si el dolor es bueno o no es bueno, creo que uno de los puntos positivos es que si puede salir de nosotros ese potencial de resiliencia, vamos a ser mejores personas. Podríamos ser mejores personas a causa del dolor. Totalmente, ¿no? Sí. Definitivamente. Como decía hace un rato, el dolor nos hace humanos, ¿no? Entonces nos conecta con otros seres humanos. Es el punto donde nos encontramos entre nosotros.
Hay una autora muy interesante, Brené Brown, ella habla sobre el poder de la vulnerabilidad, Sí, ¿no? la escuché. Ella justamente menciona esto de que nosotros conectamos los unos con los otros en la medida en la que seamos conscientes de nuestra vulnerabilidad. Es el momento más vulnerable de nuestra vida es cuando estamos en medio de una situación de dolor. Entonces, huir más bien de las personas cuando estás en medio del dolor o en medio de un trauma o pasando un trauma sería lo peor. Sí. Porque el dolor tiene esa capacidad más bien de ayudarnos a conectarnos. Nos conectamos con nosotros mismos y nos podemos conectar con los demás también. Sí. Me vino a la mente cuando mencionas a esa autora, también habla Larry Crabb sobre el pecado relacional. Cuando habla de que nosotras hemos sido, bueno, todos los seres humanos, pero de alguna manera la mujer ha sido diseñada y tiene esta particularidad que viene de Dios mismo, de la relación, de trabajar en comunidad, de compartir, y que siempre por naturaleza tenemos los brazos abiertos para recibir a otros. Pero de alguna manera el enemigo, como nos ha engañado, que nos dice, sí, vos podés abrir los brazos a otros, pero nadie va a abrir los brazos para ti, ¿no? Porque nosotros queremos siempre ser las que damos, las que ofrecemos, pero nos cuesta a nosotras. Pero a la vez somos las víctimas que estamos solas. Exacto. Que ¿no? nadie, Entonces, nadie realmente le contradictorio. importa, nadie realmente quiere conocerme. Es esa parte pecaminosa, ¿no? O sea, esta fortaleza que tenemos en nuestra humanidad se vuelve una debilidad y un arma poderosa para el enemigo para mantenernos aisladas. Porque esa no es nuestra naturaleza, no es nuestra identidad. Nuestra identidad es ir a otros y ser vulnerables, porque eso nos hace bien, ¿no? A mí me encanta en la Biblia el ejemplo de dolor de Job. Me parece impresionante, ¿no? Este hombre es terrible, tremendo. Job. Sí, cómo él fue atravesando momentos de dolor, ¿no? Murieron sus hijos, perdió sus bienes, luego perdió su salud. Y la Biblia nos muestra que lo primero que sucedió con Job fue que sus amigos lo rodearon. Y no fueron buenos amigos, porque sus consejos fueron pésimos. Nos reforzaron más bien su dolor en lugar de ayudarlo. La culpa, la vergüenza, todo. Pero el resultado de este proceso de Job es increíble, porque él termina diciendo que él había conocido a Dios en persona después de haber pasado el dolor, ¿no? Y creo, a mí en lo personal, recordar esta historia me alienta en los tiempos de dolor. Es otro punto bueno del dolor. O sea, el dolor te puede llevar a Dios. conocer a Dios. Como no lo habías conocido. Sí. Hay este ejemplo cuando en la Biblia que muere Lázaro y Lázaro y sus hermanas eran pues íntimas de Jesús y Jesús todavía se da el lujo de como que de tardarse, ¿no? Sí. Y ellas están tan angustiadas porque, ¿cómo que Jesús, mi amigo, el que sana a todo el mundo, no pudo llegar o no pudo enviar, no sé, una oración, un mensaje y mi hermano no moría, ¿no? Y ese momento tan doloroso, y Jesús lloró, dice, pero Lázaro resucita. Entonces, en un libro que estudiamos varias veces que se llama Mi experiencia con Dios, habla de este episodio y dice que en ese momento María, Marta y Lázaro, obviamente, conocieron a su amigo Jesús de la manera que nunca lo habían conocido. Sí, los demás lo conocían como su sanador, como su libertador, pero para ellos era su amigo. Y claro, eso cuando estamos entre amigos, somos nosotros, ¿no? Pero lo conocieron a Jesús como ellas nunca lo iban a conocer porque conocieron al Jesús que resucita muertos. Yo tengo mi experiencia al Jesús que trae vida de donde no hay vida. Otros conocen a Jesús como el que restaura su matrimonio, pero hasta que no te toca una situación crítica donde ves a Jesús intervenir en tu dolor, no lo conoces como el que podía haber cambiado tu historia, ¿no? Entonces, me encantó cómo ella, el relato cómo muestra a un Jesús que se acercó y también conmovido por la situación también llora y comparte, pero luego les trae la sanidad, el milagro. Entonces, esa experiencia nadie te la quita, ¿no? Entonces, creo que
Ahora, creo El que dolor en los es momentos de dolor a terrible. nadie le satisface No. que uno le diga, ay, pero vas a conocer más a Dios, No, pero, para ay, nada. pero vas a Eso ser viene más después. vulnerable y vas a tener más amigos. Pero, No, pero creo que sí, para es nada. interesante dejar esto en este podcast que lleva como título eso, ¿no? El dolor es bueno. De identificar que sí, el dolor en la vida es inevitable y sí nos puede llevar a lugares buenos, sí Sí. podemos sacar algo bueno de eso, ok, es injusto, es inmerecido, no debería pasar, pero sin embargo pasa. Sí. Y entonces quizás puede este podcast ayudar a alguien que está experimentando un lugar de dolor, porque creo que la clave es cómo salimos de Sí. ahí. No pasar por ese dolor que quizás es muy común aquí en la tierra, por decirlo así, y quedar igual, no aprender, no conocer más a Dios, no sanar también, porque se puede sanar el dolor, se puede. Sí, y creo que la diferencia la hace el cómo enfrentamos nosotros el dolor, ¿no? Podemos enfrentar el dolor a nuestra manera, agarrar el dolor en nuestras manos y tratar de manejarlo, minimizándolo, distrayéndolo, o usándolo para defendernos, convirtiéndonos en personas duras, difíciles de acceder, en violentos o en súper pasivos. Que creo que debe ser la mayoría, ¿no? Sí, es porque es una reacción como instintiva, Porque no tenemos, nadie nos enseña a cómo avanzar en medio del dolor. Sí. Y la mayoría de nosotros lo más que tenemos es haber visto a nuestros padres actuar y nosotros actuar un poco parecido, ¿no? Ante el dolor. No, es toda nuestra experiencia en la mayoría de los casos. Pero nosotros tenemos la opción de tomar el dolor en nuestras manos y tratar de tratarlo como se nos ocurra, o tenemos la posibilidad, que parece tan simple, pero en la práctica es tan compleja, de llevar nuestro dolor al Señor, ¿no? De ir a Dios y contarle lo que nos está pasando y cómo lo estamos percibiendo. Para empezar, ¿no? Un paso tan simple como ir al Señor y expresarle nuestro dolor, ¿no? Hablar con Él y comentarle, me está pasando esto, me estoy sintiendo así, esto está pasando en mi corazón. Y esperar que Él tenga una respuesta para nosotros en el proceso, ¿no? Que puede ser una respuesta rápida, que puede llegar por cualquier parte, pero que definitivamente, si nosotros creemos en un Dios involucrado en nuestras vidas, creemos en un Dios que está interesado en nuestro dolor, entonces vamos a tener una respuesta de alguna manera. Tal vez no tengamos una respuesta académica de por qué está nuestro dolor, Claro. pero vamos a tener sanidad y salida, ¿no? Sí, yo creo que eso apunta, ¿no? Esta conversación decía, porque creo que poder tomar una actitud diferente frente al dolor nos va a ayudar a crecer. El dolor es inevitable y será inevitable. Es probable que experimentemos dolor en nuestra vida a partir de ahora si no no sucedió en el pasado, y capaz que la mayoría tiene una historia que contar acerca del pasado, pero cómo enfrentamos el dolor es la clave. ¿Qué podemos sacar de él como algo que nos haga crecer? El dolor te puede transformar, el dolor te puede hacer crecer, el dolor te puede dar un destino diferente. Sí. El dolor le podría dar sentido a nuestra vida. Por ahí va el tema de este podcast, porque creo que a veces eso hace la distinción en si maduramos o no maduramos, porque, insisto, todos vamos a pasar por dolor, todos tenemos una historia de dolor que atravesar, pero la clave es cómo salimos de ahí. Creo que eso es lo que hay en mi corazón también ahora, ¿no? En esta conversación. Para mí es muy importante lo que había mencionado hace rato, que cuando vences el límite de hacerlo sola, de caminarlo sola, empieza un proceso, ¿no? Cuando yo abro mi corazón a alguien y yo decido, solo Dios me puede ayudar a tomar esa decisión, a abrir mi corazón, a expresar. Ahí empezó para mí el superar ese dolor, ¿no? Y lo segundo que vino fue que Dios trajo un propósito a ese dolor, porque de eso nacen planes y propósitos que yo nunca había considerado, que no pensé que de ese dolor podía salir algo bueno, ¿no? Aparte de eso, conocí más a Dios,
luego. O sea, decía hace rato usted, ¿quién quiere? Ay, sí, te va a doler, pero luego vas a estar bien. Cuando estás en el dolor, no encuentras esa salida, no hay la luz al final del camino. Pero quizá el que usted haya experimentado otro tipo de dolor puede decir, no, yo no sufrí como ella, pero, o sea, sí, pero igual me sentí tan mal y tan por debajo de la vida que para mí esa circunstancia era fuerte. Para otros puede no significar lo mismo, ¿no? Por eso es que creo que no es bueno comparar las situaciones de dolor de cada persona, porque desmerecemos su condición, su estado. Entonces creo que eso es tal vez a lo que aludimos cuando estamos en cierta circunstancia, que vamos a ir a alguien y nos va a decir, ¿cómo te va a doler eso? ¿Cómo vas a estar mal por eso? ¿No? Entonces a eso también le oímos, eso es doloroso también. Pero mi experiencia ha sido que yo sí conocí más de Dios, como no lo había conocido antes. Yo creo que de ahí fue que empecé realmente a conocer a Dios. Creo que antes algo sí conocía como Job, pero desde ese momento en adelante mi vida y mi visión de Dios cambió, ¿no? Y creo que es ese Dios acercándose a mí y utilizando lo que no quisiera nadie que Dios utilizara, pero a veces el dolor es la mejor manera de Dios acercándose, porque es ahí donde bajamos la guardia, es de ahí donde decimos yo no puedo y el Señor está ahí, ¿no? Clama a mí, dice, yo te responderé. Búscame y me vas a hallar, ¿no? Y para mí fue muy en el anterior podcast lo mencioné, el Salmo 121 me ayudó. ¿De dónde vendrá mi socorro? Miro para todo lado, miro para arriba, miro para abajo. ¿De dónde va a venir mi socorro? Y ahí el mismo salmista dice, mi socorro viene del Señor, ¿no? Entonces, ese momento para mí de darme cuenta de que nadie más que Dios me puede ayudar y sacarme del dolor fue una revelación para mí. Después un salmo que todo el mundo quizá conoce, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El 23. No, el Salmo 23. En lugares de reposo me hará descansar. ¿Por qué necesito reposo? Porque estoy cansada, porque estoy dolida, porque estoy angustiada. Y dice que Él me va a llevar a lugares tranquilos, Él me va a alimentar. Es más, dice que después va a preparar una mesa delante de aquellos que me causan este dolor o de las circunstancias usadas por el enemigo para causarme ese dolor. Entonces, yo creo que en las manos del enemigo el dolor pues nos va a hacer trizas, ¿no? Pero cuando vamos al Señor, Él puede encargarse del camino apropiado para sacarnos de ese dolor, para traernos consolación. Es más, tenemos, dice el Espíritu Santo, que es el que nos consuela. Sí. Entonces, ¿por qué se llama consolador? ¿Por qué no se llama animador? ¿O por qué no se llama espíritu fortachón? No sé. Se llama consolador. O sea, me parece tan apropiado porque Él era el que se iba a quedar con nosotros en este mundo. Porque era un mundo lleno de dolor. Entonces, wow, ahora digo, ¿por qué se llama consolador? Por eso. Por Mire, eso mismo. me estaba acordando ahora y lo buscaba, el Salmo 84 que estuve leyendo en estos días, que es un salmo que habla acerca del anhelo de una persona de ir a Dios. Es un anhelo profundo que tiene el ser humano de ir a Dios, en este caso el salmista. Y esta parte que dice Salmo 84, versículo 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, o sí vas a atravesar el valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Wow, eso es resiliencia 100%, total. ¿No? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Este pasaje, este salmo habla, insisto, de una persona que busca a Dios. Y ahora ya en los últimos minutos de este podcast, cuyo título es El dolor es bueno, creo que vale la pena sobreenfatizar aquello que ya estuvimos mencionando las tres, ¿no? Que la clave es que si nosotros buscamos a Dios en medio del dolor, vamos a encontrar sanidad, sí o sí vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar acompañamiento, al vernos y ser honestos con este dolor frente a Dios. Él nos va a mostrar nuestro corazón, lo cual va a ser bueno porque nos va a permitir también sacarnos muchas cosas de encima y le vamos a conocer a Él. Y esta es la descripción de ese camino, dice,
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, ya lo decía Marcela, ¿no? Que no busque sus propias estrategias para salir del dolor, sino buscar a Dios. Dice, atravesando ese valle, porque sí o sí lo vas a atravesar, ese valle será cambiado en fuente para recibirlo de Dios. Y vas a ir en un camino de poder en poder, dice, mientras te acercas al Señor. Exacto. Me parece espectacular. Y lo que estamos hablando nos lleva al punto de que Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos para nuestro dolor, ¿no? Porque hemos hablado de que Dios ha provisto el Espíritu Santo para caminar con nosotros. En lo que estábamos comentando hemos hablado también de que Dios ha provisto personas a nuestro alrededor, o sea, tenemos comunidades, ¿no? Tenemos iglesia, tenemos líderes, tenemos familia, tenemos gente que puede caminar con nosotros en el dolor. Entonces, y tenemos esta capacidad que Dios nos ha dado de salir de las situaciones de dolor y enfocarnos en Él, ¿no? Entonces, creo que antes de que siquiera entremos al dolor, Dios ya ha provisto la salida, ¿no? Entonces, ya está ahí disponible. podemos Qué belleza. entrar al dolor con esa confianza. Yo siempre digo, los que más podemos ser lastimados con mayor libertad somos nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos para salir de ahí, ¿no? Una persona que no tiene su confianza en Dios la tiene muy difícil cuando atraviesa el dolor. Probablemente el dolor haga estragos en su corazón si es que no va al Señor, ¿no? En cambio, nosotros que tenemos los recursos, creo que podemos ser lastimados libremente. Por eso es que podemos suena feo relacionar. eso. pero es así. Me gusta mucho. Podemos relacionarnos con libertad, podemos entregarle nuestro corazón a los demás, aunque corramos el riesgo de ser dañados, porque tenemos a quien ir cuando lo seamos, ¿no? Entonces, creo que hay mucha libertad en eso. Sí, tremendo, Marcela. Y algo gracias. también que podría aportar ahí es que el dolor forja, es la oportunidad de que Dios trate y forje su carácter en nosotros. Exacto. Porque el carácter viene del latín carácter, que es marca impresa o esculpida. O sea, es Dios esculpiendo nuestra vida para que se parezca más a la de Él, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero que eso le dio mayor gloria y cumplió el propósito por el cual había venido. Entonces yo veo a través de las experiencias que no puedo decir que han sido, ahora puedo decir que no han sido tan trágicas como escucho de otras personas, Sí. pero sí he escuchado personas que han pasado por tragedias, que han visto, que ven en su vida el mismo resultado que yo veo en la mía. Dios formándose en mí y Dios trayendo por medio de eso mucha mayor compasión hacia otras personas. Puedo ir a una persona y decir, te entiendo. Y esa persona sentirse conectada conmigo porque no es alguien que le habla desde la teoría, desde el cristianismo, solo literal o teológico, sino desde una experiencia con Dios de sanidad, Así es, ¿no? así es. Bueno, tremendo. Yo sé que no les hemos convencido de que el dolor es bueno, pero espero que hayan recibido un poco de inspiración Sí, como yo creo que nosotras sí. y esperanza también en que no estamos solas, solos, largados en medio del dolor y que tenemos un Dios muy cercano, un Dios vivo, muy cercano, muy interesado en nosotros, que es capaz de acompañarnos en medio de este proceso. Así que gracias, Jime, gracias, Marcela, y gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga.